Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy me están jugando aquí y está un poco con la introducción de nuestros videos, pero con mucho gusto estamos aquí una semana más para saludarlos. Una semana en el que, como siempre, comprometidos con el propósito de compartir conocimientos, experiencias. Y bueno, pues no puede faltar cada mes nuestro experto, nuestro doctor en comercio exterior que siempre nos acompaña, nos ilumina con sus conocimientos y el tema y el trueque del día de hoy es debida diligencia del valor de las mercancías en las importaciones. Nos acompaña el doctor Ricardo Méndez. Richard, bienvenido a hacer un trueque otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un saludarlos. Ahora sigue vacaciones el doctor Máximo, ¿no? Sí, extrañamos al doctor Máximo. Está de vacaciones. Pero aquí estamos Bueno, pero de todas Richard, para maneras, explicarte, aquí, exacto, es lo que iba a decir, Enrique. Estamos para nosotros explicarte, con mucho cariño aquí acompañándote. y hacerte porras. Y bueno, antes de que empieces, otra vez invitarlos a el seminario, bueno, el diplomado que tenemos de Comercio Exterior, Aduanas y Cumplimiento, en el cual a los que se perdieron este diplomado de manera simultánea en línea, ahora lo pueden tomar 100% en línea en el momento que ustedes quieren, ya está grabado, pero con la misma calidad y las evaluaciones que necesitamos para poder acreditar este diplomado. Así que los invito a que lo tomen, a que se inscriban. Les vamos a mandar la liga para que en los chats para que se puedan inscribir, que nos encantaría que nos acompañaran. Y antes de iniciar, bueno, pues aquí está también saludando Octavio. Octavio, bienvenido. ¿Qué hay, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué privilegio escucharte. Te voy a estar escuchando de manera simultánea y de verdad que bueno. Ya vi que está Tere también con Enrique. Saludos a Tere por allá. Y pues bueno, tenemos un pequeño dato peque del trueque de los autos chocolates. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿De dónde vienen los autos chocolates? ¿Son por las moneditas estas de chocolate que simulan ser de oro o es porque se les llama los autos chocos? No sé, Isa, si quieres poner el dato peque del trueque y lo cortamos a los 2 minutos porque es un dato largo, pero lo podrán ver en YouTube. Adelante, Isa. El dato peque del trueque del día de hoy. Los autos chocolate en México. Son llamados así de manera popular y generalmente son comprados en la frontera norte. Sin embargo, en los últimos años también son procedentes de Centro y de Sudamérica. El nombre se le atribuye a que las personas comenzaron a comprarlos como autos chuecos, versiones de autos que no se comercializaban en el país y que entraban ilegalmente. Con el tiempo y el llamado Spanglish, característico de nuestra frontera, se convirtieron en los autos choco y después en los autos chocolate. Otra versión es que por no ser reales, se les asimilaba a las monedas de chocolate que se vendían en las tienditas, las doradas. Sea como sea, su característica principal es que no son autos importados o legales en territorio nacional para su venta. Este 18 de octubre del 2021, el presidente de la República manda publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruyen diversas acciones en relación a la importación definitiva de vehículos usados, los autos chocolates, para entrar en vigor al día siguiente de su publicación. Este instrumento contiene 5 artículos en donde se destacan los siguientes aspectos. En principio, la instrucción del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le dice a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Seguridad que debe de crear un programa que permita la regularización de los vehículos usados, que este esquema va a estar dirigido a las personas físicas que tengan un vehículo extranjero y sean residentes en la región fronteriza y en otras zonas designadas. E incluso establece 7 entidades beneficiadas, como son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Las facilidades son aplicables únicamente a los Ya, me quedé inspirada y como que dije, ¿qué pasó? Fue mi internet, pero ya me acordé que
Octavio te pidió que cortaras la inspiración del dato trueque, del dato peque del trueque. Recuerden que si lo quieren ver, lo pueden buscar en YouTube. Ahí pueden continuar viendo el dato peque. Y por favor le pido a Isa que nos ayuden y a Enrique a mandarlo también por nuestro, digamos, por mail, para que también quien lo quiera ver pueda continuar con este dato peque del trueque. Y bueno, Richard, como siempre, antes de darte la palabra rápidamente, quisiera leer la semblanza resumida. Ya sé que eres viejo conocido rockstar del comercio exterior, pero rápidamente voy a leer tu semblanza. El doctor Ricardo Méndez Castro es presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, socio director académico de Trade and Law College y director de consultoría en TLC Asociados. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por ITEDIA. Certificado en el curso de perito de compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participa activamente en el capítulo México de World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es catedrático de licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista de temas aduaneros de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas y autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Richard, bienvenido a Hacer un Trueque otra vez con nosotros. Sí, muchas gracias. Voy a presentar. Dicen que, ¿se me pueden habilitar? Sí. Dicen que también se les conoce como vehículos chocolates por calientes. Quién sabe, ¿no? También ahí es otro antecedente. Bueno, déjenme presento. Miren, el día de hoy voy a platicarles un tema que obviamente pues, no es novedoso, ¿no? Porque pues al final del día el tema de valoración pues existe desde la creación pues de el acuerdo sobre aranceles y comercio, ¿no? Este tratado internacional como conocemos el GATT. Sin embargo, pues aquí la intención más que nada es de, pues sobre todo esta normativa internacional y que es aplicado en nuestro país, pues debemos de mantenerla vigente, activa, sobre todo para llevar a cabo la debida diligencia de la documentación e información que utilizamos para llevar a cabo nuestros trámites de importación y que pues el día de mañana pues la autoridad no nos vaya a rechazar el valor declarado en los documentos y sobre todo pues que nos imponga algunas sanciones aduaneras que ya en otras sesiones las hemos visto y bueno pues aquí es revisar algunos aspectos que considero importantes y va dirigido específicamente a hablar sobre nuestro principal método de valoración, que es el de transacción, y al final solamente realizar algunos pequeños comentarios sobre los métodos alternativos o secundarios, dado que pues por el tiempo esto lo podemos abordar en otra plática, ¿no? Vamos a comenzar señalando pues que el valor de las mercancías es utilizado para distintos fines, en principio para determinar las bases gravables de las contribuciones al comercio exterior, es decir, cuando determinamos un derecho de trámite aduanero, un impuesto general de importación, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, pues evidentemente utilizamos el valor de las mercancías. También es aplicable para establecer medidas no arancelarias,
Por ejemplo, en el caso de los avisos automáticos para el sector acero, los premios automáticos para el sector del textil, del calzado, que también pues, es importante, ¿no? Porque recordemos que este tipo de mercancías sensibles pues están sujetas a precio estimado y por ende pues deben de garantizarse a través de una cuenta a una garantía cuando estén por debajo de ese precio estimado. También en la aplicación de, sobre todo, y medir el grado de integración en los tratados de libre comercio cuando se pretende gozar de un arancel preferencial para determinada mercancía que es originaria de ese país y por lo tanto se cuenta con una certificación de origen. Sabemos que en el tema de reglas de origen, sobre todo cuando se utiliza el valor de contenido regional, pues trata acerca de la utilización del acuerdo de valoración aduanera. De hecho, el tratado no hace referencia a la ley aduanera, a los artículos que vamos a estar viendo del 64 hasta el 78C, sino hace referencias específicamente a la aplicación del artículo séptimo del GATT, que es el acuerdo de valoración. Y bueno, pues aquí también es utilizado en el tema de imposición de sanciones, sobre todo, por ejemplo, cuando aplicamos sanciones del incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, que se utiliza el valor cuando nos señala que debe de establecerse una sanción del 70 al 100% del valor de las mercancías, o cuando se pretende establecer una sanción por omisión parcial o total de las contribuciones, que nos señala que debe de aplicarse el 130 al 150% de los impuestos omitidos. Y bueno, también para elaborar las estadísticas relacionadas con las operaciones de importación, que sabemos que el INEGI normalmente identifica la fracción arancelaria y los montos con los cuales se lleva a cabo la comercialización de ciertos productos, ¿no? El marco normativo, evidentemente, pues siempre debemos señalar en el contexto internacional, este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y pues la aplicación del artículo séptimo del GATT, y que bueno, pues sabemos que nuestro país quedó incorporado en la ley aduanera, les decía yo, del artículo 64 al 78C. Por supuesto, también analizar el reglamento de la ley aduanera, las disposiciones generales de comercio exterior y ver algunas referencias que ha señalado el Comité Técnico de Valoración. Yo les voy a comentar algunas de ellas. Obviamente hay bastantes, creo que todas son importantes analizarlas, incluso pues algunos países o grupos de países sí las han incorporado a su legislación. Nosotros algunas de ellas sí lo hemos hecho. Por ejemplo, estamos hablando del caso de importación de los dispositivos electrónicos que contienen software. Esa es una decisión que quedó incorporado en el anexo quinto de las reglas generales de comercio exterior. Y vamos a comentar otras que podemos también considerar de manera ejemplificativa. Siempre, normalmente se dice en la doctrina, ¿no? Y en algunos informes, bueno, pues que de los métodos de valoración que tenemos, el valor de transacción, pues es el más utilizado, ¿no? Y esto, pues lo que buscamos es ver cómo aplica en nuestro país. Y en efecto, esto es tomando una muestra del Data Stage a nivel nacional del mes de junio. Entonces, lo que hice aquí fue un reporte por el número de partidas que tienen declarado el método de valoración de transacción y así los demás métodos de valoración, ¿no? Hasta el de procedimiento de último recurso. Y entonces, lo que se visualiza es que en cantidad de número de partidas, pues el valor de transacción es el que más se declara en los pedimentos. Yo lo contabilicé por número de partidas porque a lo mejor puedo tener un monto, a lo mejor de $1 millón y es solamente una partida, ¿no? Porque pues, a lo mejor es una máquina muy costosa
Sin embargo, si contabilizo el número de partidas, puedo tener 1 millón de partidas declarando el método de valor de transacción y con un monto de $1, ¿no? Por eso es que contabilizo, como les digo, el número de partidas. Entonces aquí, si se fijan, si ese es un reporte obviamente mensual de una muestra, pues vemos que el valor de transacción y el procedimiento de último recurso es el que más se declara, ¿no? Y hay otros métodos secundarios, siendo el del precio unitario de venta o método sustractivo o deductivo, que es el que se declara con menos frecuencia, ¿no? Ahorita vamos a comentar algunos otros aspectos. El tema de valoración, pues evidentemente cobra relevancia tanto en la parte sancionatoria y en los procedimientos administrativos en materia aduanera por un tema de su población. Como ustedes saben, el artículo 151, fracción séptima, pues regula todos estos aspectos cuando en un momento dado se introduce mercancía a territorio nacional y el valor es inferior al 50% con relación al valor de transacción de mercancías idénticas y mercancías similares, con excepción pues de cuando se aplica una cuenta aduanera en garantía. Entonces aquí lo que visualizamos es que por lo menos el informe tributario y de gestión del año 2020, pues sí hay algunos asuntos que se han iniciado por el tema de subvaluación y en el primer semestre del 2021, bueno, pues también se mencionan ahí, en este caso, otros tantos, ¿no? Probablemente hay una disminución. Sin embargo, bueno, pues esto vamos a ya ver a fin de año cómo es que en este caso se ven reflejados los números, porque también en ocasiones puede haber una disminución, pero el monto asociado puede ser superior en comparación con el 2020, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver ya en el segundo semestre, ¿no? Otra parte que me parece a mí relevante es el tema de las consultas. Eso es un estudio que se solicita al INAI, ¿no? Como saben ustedes, pues nos proporciona toda esta información y por lo menos esta fue del periodo 2017. Y como ustedes saben, ahora en el TEMEC, en el capítulo séptimo, se habla sobre los aspectos relacionados con las resoluciones anticipadas o criterios anticipados o consultas anticipadas que se pueden realizar a la autoridad aduanera sobre temas que tienen que ver de valoración, aunque también, bueno, pues nuestra normatividad lo ha establecido en el artículo 78B de la ley aduanera. Y lo cierto es que, pues hay pocas consultas, ¿no? O sea, si estamos hablando de, imagínense, 7 consultas en un año, y de esas 7 consultas, 3 se confirmaron el valor propuesto y otras se tuvieron como no presentadas y otras se remitió a la autoridad competente, pues estás hablando de que si es por año, 3 resoluciones positivas que en un momento dado se pudiesen consultar, pues esto, pues en realidad, pues en el futuro, cuando ya se den a conocer de manera accesible lo que vienen siendo las resoluciones relacionadas con este capítulo séptimo del TEMEC, pues evidentemente pues no vamos a tener mucho que consultar, ¿no? Entonces aquí evidentemente una parte proactiva que debemos de tener pues los usuarios de comercio exterior pues es en un momento dado realizar estas consultas, que es un derecho del contribuyente, ¿no? Para entrar en materia y analizarlo una parte más en el contexto nacional, pues sabemos que la base gravable del Impuesto General de Importación pues es el
el valor en aduana, ¿no? Aunque también sabemos que existen otras bases grabables que ahorita las voy a comentar. Y en principio, pues el valor en aduana, el primer método que tiene, pues es el de valor de transacción, porque es el origen, pues, del acuerdo de valoración aduanera, ¿no? Que se base en este primer método. Por lo tanto, el concepto de valor de transacción, pues, refiere a que es el precio pagado por pagar por las mercancías, es decir, puede realizarse un pago en una sola exhibición y se adquieren estas mercancías o el pago puede ser diferido en un periodo determinado, aun cuando hayas adquirido las mercancías, puede ser mejor con reserva de dominio, hasta en tanto pues, no cubras la contraprestación total por la adquisición de esas mercancías. Y aquí pues es la primera interrogante que nosotros debemos de hacer para saber si podemos declarar este método de valoración, que es el 1 en nuestro catálogo, es decir, hay una transacción por las mercancías. Y en ocasiones es que vamos a visualizar en las operaciones que a veces, pues los que estamos en el área de importación y exportación, nos dan un dato en donde dicen que esta cantidad de productos se van a importar, ¿no? Y viene la descripción de las mercancías, conseguimos la fracción arancelaria y demás. Sin embargo, pues no tenemos nociones si realmente la operación de importación que vamos a realizar en relación con el valor, pues se trata de una venta de exportación para importarse a territorio nacional, es decir, de una transacción. Y pues también sabemos que para determinar este método, pues debemos de hacer ciertos ajustes, que son ajustes positivos, que son los incrementables, las adiciones de valor que tenemos que considerar. Y en su caso, pues los ajustes negativos o decrementables o no incrementables, que en un momento dado también podemos realizar, ¿no? Y esto pues va a ser en función de esos gastos o costos que en un momento dado haya incurrido el importador y pues que no se encuentren, en este caso, incluidos en el precio pagado de esas mercancías. Entonces esto también es otro interrogante, es decir, hay ajustes que tenemos que realizar y adicionalmente si se cumplen con determinados lineamientos o circunstancias ya establecidas propiamente dentro de la normatividad, en el cual, bueno, pues independientemente de que se lleve a cabo el pago de una mercancía o que haya sido por pagar, haya en este caso incrementables o decrementables, si no se cumplen las circunstancias establecidas que establece el acuerdo y pues, obviamente la ley aduanera, pues no se va a poder utilizar el valor de transacción. O sea, puedes utilizar el valor, ¿no? Pues que tú estás declarando, pero tendrías que aplicar otro método de valoración, obviamente de manera tal como que lo establece el artículo 71, que es en orden sucesivo y por exclusión. En este caso, aquí la parte importante es identificar si se trata de ventas para ser exportadas a territorio nacional y vamos a comentar algunos puntos, sobre todo en las operaciones virtuales. Y cuando hablamos de ventas, o sea, imagínense, ni siquiera el acuerdo de valoración aduanera te define qué son ventas. Únicamente, por ejemplo, ahorita vamos a ver en el comité técnico, pues, él lista una serie de actos que considera que no se trata, en este caso, de ventas para ser exportadas a territorio nacional. Por lo tanto, pues debemos de preguntarnos, ¿no? Y que esto también es un interrogante que viene, por ejemplo, en la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana, que todavía la tenemos que seguir utilizando desde el 2018, porque, bueno, pues el tema de la manifestación de valor es una cuestión que todavía no ha entrado en vigor. Entonces, también tomar en consideración si se trata de compra efectuada por el importador, si el pago de esa contraprestación se realizó o se va a efectuar, y si el pago es directo o indirecto, en este caso al vendedor, ¿no? Porque también en ocasiones puede existir una
una deuda del vendedor con el comprador y a través de entregar esas mercancías puede liquidarse esa deuda, ¿no? Entonces también es un tema que hay que considerar. Y en este caso les decía, por ejemplo, esta opinión consultiva. Eso es una opinión del comité técnico en el cual, bueno, pues determina que no sean consideradas como ventas, por ejemplo, el suministro gratuito, mercancías, las que se llevan a cabo en consignación, puede ser un contrato de consignación, puede ser un contrato de comodato, puede ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o arrendamiento financiero, que es el leasing, incluso con opción a compra, pues tampoco debe de considerarse como una venta. Les digo, lo único que sucede es que se tiene que utilizar un método alternativo para efectos de obtener pues el valor de las mercancías. Pues aquí en esta breve fórmula pues tenemos que el precio pagado o por pagar deben de realizarse los ajustes incrementables menos los ajustes no incrementables y cumplir con las circunstancias que establece el artículo 67 para poder continuar manteniendo el valor de transacción. Además, es importante también identificar sobre todo la forma de pago, porque esto pues será de hecho un requisito en la manifestación de valor cuando ya tenga vigencia, en el que se distinga cómo se llevó a cabo ese pago, si fue a través de una transferencia bancaria, a lo mejor de algún tipo de crédito documentario o algún otro instrumento, pues se tiene que precisar en la manifestación. Entonces, ahora sí que aprovechando el análisis que vayamos a hacer, pues debemos ir identificándolo, ¿no? Y también, de hecho, ya tenemos que declarar por separado, tendríamos que declarar por separado el precio pagado o por pagar. Y vean, aquí lo que vamos a visualizar es a través de unos ejemplos que nos proporciona el Comité Técnico de Valoración, cuál es el significado de la expresión se venden para su exportación al país de importación. En este caso, aquí tenemos que se encuentra el importador A en el país Y, y aquí tenemos al vendedor S en el país X. Y tenemos que hay un contrato de compraventa de aparatos electrodomésticos entre el exportador y el importador. Sin embargo, el vendedor pues es un distribuidor porque realmente tiene un fabricante que es el que suministra las mercancías a un valor determinado, ¿no? Que es menor del cual está vendiendo al importador. Y bueno, pues como esta venta se está llevando a cabo en el mismo país y no se hace con la intención primeramente de exportar entre el fabricante y el vendedor, porque realmente el vendedor es quien lleva a cabo ese contrato de compra-venta de exportación con el importador. Este valor, pues lo que se señala es que se puede utilizar para efectos de aplicar el método de transacción. Otro supuesto que se menciona, por ejemplo, es en el caso de que este vendedor y el comprador se encuentran en el mismo país. Sin embargo, las mercancías que son objeto de la transacción se encuentran en un momento dado en el extranjero. Por lo tanto, cuando el vendedor le dice al fabricante, ¿sabes qué? Envía las mercancías, hace el proceso de exportación y el vendedor es quien va a erogar esos gastos y el comprador pues es quien realiza el proceso de importación. Bueno, pues ahí se perfecciona el que pueda utilizarse el valor de transacción. Entonces son algunos ejemplos, les digo, que ustedes pueden encontrar. Vienen otros, pero aquí solamente les puse algunos que pueden ustedes considerar. Vean este otro, ahora sí que estamos en el programa del trueque, ¿no? Y que también aplica de acuerdo con el Comité Técnico de Valoración en las operaciones de trueque o compensación. Si ustedes recordarán en la manifestación de valor electrónica,
viene al final, habla de tres formas, ¿no? Te dice cuando es precio por pagar, precio pagado, o al revés, precio pagado, precio por pagar, luego te dice precio compensado. Y aquí evidentemente habla en este caso de la compensación, que puede referirse perfectamente a lo que es el trueque, un intercambio, en este caso de mercancías, en donde pues no se maneja un valor o un monto del cual se vaya a pagar en dinero, sino que se va a pagar o se va a liquidar con otro producto que puede ser considerado de la misma, del mismo valor, ¿no? En el cual, bueno, pues acuerdan las partes, tanto el vendedor o comprador, que se va a dar por cumplido, pues esa transacción. Y lo que te dice aquí es que, para empezar, debe de considerarse, pues esos son elementos objetivos y cuantificables para efectos de poder utilizar el valor de transacción, ¿no? Que esa es una de sus características, que si no hay elementos, ¿cómo se llama? Objetivos o cuantificables, pues evidentemente se trataría, cuando no se cumple con esos requisitos, se trataría de valores ficticios, y pues sabemos que eso es lo que está en contra, pues de que se utilice ese tipo de montos, ¿no? Cuando son valores ficticios o arbitrarios, ¿no? Que es lo que propiamente te establece el artículo 78 de la Ley Aduanera, conjuntamente con el artículo 7º del acuerdo de valoración, ¿no? Y bueno, pues aquí otro ejemplo que menciona en esa opinión consultiva, pues prácticamente, por ejemplo, tenemos al fabricante de determinadas mercancías que vende material eléctrico con valor de, dice, 100,000 la unidad, ¿no? Y en el caso del comprador, que vende, en este caso, madera contrachapada con el mismo monto. O en ocasiones puede ser, ¿no?, que aquí, por ejemplo, te vende artículos de cuero con unidad de 50, la unidad que se maneja, y un lote de calzado con la unidad de 30. Pues ahí vemos que hay una diferencia en cuanto al tema de valor. Por eso, pues lo que te señala es que apliques de manera correcta este procedimiento cuando se trate de algún intercambio por este esquema del trueque, en donde pues siempre tengas elementos objetivos o cuantificables. Lo que eso también puede darse en la práctica. Entonces les decía yo que el artículo 64, ya vimos hace un momento, que te dice que el valor en aduana pues es la base gravable del impuesto general de importación, y en ocasiones puede establecerse otra base gravable, y aquí básicamente podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene que pagar el DTA por vehículo que cruce, ¿no?, una cuota fija, que ahorita es de 352 pesos, o por ejemplo en las cuotas compensatorias, que se tiene que pagar una cuota compensatoria específica por la cantidad, o cuando se paga el impuesto específico, arancel específico, o cuando se aplica el mixto, porque pues es la combinación con el específico con el arancel ad valorem, o en el caso, por ejemplo, del IEPS, que se aplica a determinada cantidad una cuota específica, y que también, bueno, pues tiene que pagarse con motivo de la importación, o en el caso del, pues solamente en esto, ¿no? Porque el IVA, pues sí es porcentual. Y lo que vemos aquí es que, vean, más o menos de las 7,951 fracciones que tenemos, solamente el 0.56% están sujetas a un arancel específico o un arancel mixto. Por lo tanto, estamos hablando del 95% más o menos que se aplica pues un arancel ad valorem, y por lo tanto pues, siempre la base gravable pues va a ser muy probablemente un valor de transacción o algunos de los
métodos secundarios que ya comentamos, ¿no? Y lo que les mencionaba aquí es, por ejemplo, en el caso del supuesto de si se trata de ventas para ser exportadas a territorio nacional. Entonces tenemos una operación virtual en donde sabemos que hay una, aquí estoy tomando el ejemplo en particular de la regla 524 fracción primera, que es el que trata sobre la enajenación que se lleva a cabo de mercancías en el extranjero, aun cuando las mercancías físicamente se encuentran en territorio nacional. Entonces es una venta entre un residente en el extranjero y otro residente en el extranjero, y el primer residente en el extranjero pues le indica, ¿no?, que ya vendió esas mercancías a la empresa IMEX para que las transfiera a otra empresa IMEX, y que obviamente pues, van a ser propiedad de otro residente en el extranjero. En ese sentido, pues no se cumple pues, a la letra, ¿no?, lo que establece propiamente el artículo 64 o el artículo primero del acuerdo de valoración, en donde se lleva a cabo una venta para ser exportada a territorio nacional. ¿Por qué? Porque las mercancías físicamente se encuentran en territorio nacional, y de lo que trata es que no es que se haga la gestión meramente documental, ¿no?, sino que sea físicamente. Entonces el punto es, o la pregunta es si en un momento dado, aun cuando hay una transacción en el extranjero, una enajenación, y la transferencia se lleva a cabo en territorio nacional, puede utilizarse el método de valoración 1. Y bueno, pues yo tengo mis comentarios, ¿no? Sin embargo, esto, pues aquí por eso se los dejo como interrogante, por eso es un tema que deben de considerar, ¿no? Les decía yo que una de las decisiones que sí fueron incorporadas a nuestra normatividad, pues básicamente es el valor que debe declararse cuando se va a importar un software que es grabado, almacenado en un dispositivo electrónico. Y pues básicamente aquí tenemos dos supuestos. El primero, que se indica que debe ser el valor del dispositivo electrónico, que es el continente que tiene almacenado ese programa, ese software. O segundo, te señala que puede ser el valor en aduana indicado, en este caso en la factura. Incluso te señala, ¿no?, cuando no se haga referencia al dispositivo electrónico, es decir, al soporte que tiene grabado el software, ¿no? Entonces esto pues va a depender del supuesto, ¿no?, que se esté llevando a cabo, ¿no? Si traen un software que a lo mejor es de alto costo, ¿no?, y si la factura viene señalado específicamente el valor del software y no del continente, pues van a utilizar el valor del software, o bien puede señalarse como valor el del dispositivo electrónico, ¿no? Entonces aquí esto pues, ya ha estado bastante tiempo en lo que viene siendo el anexo 5 de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? También, bueno, pues habíamos comentado un poco de los precios estimados. Obviamente ha habido en la aplicación de esta resolución por el que se establece el mecanismo para la determinación de los precios estimados, muchos cuestionamientos, sobre todo pues el hecho de que a veces se considera que se toma como un valor arbitrario por parte de la autoridad. Lo cierto es que pues allá hay diferentes tesis que te dicen que no, que esto es solamente un monto de referencia y se utiliza para determinar básicamente la garantía que se aplica pues a través de esta cuenta honera de garantía, y que sabemos pues que lo que se hace es un procedimiento para calcular el valor en aduana sobre el cual yo estoy declarando el valor real, y después con base en el precio estimado pues lo que hago es realizar ese cálculo aplicando pues los mismos derechos, los mismos porcentajes del impuesto
de importación, o ya sea de IGI o de IVA o el IEPS, el que sea, y una vez que obtengo el valor del precio estimado, pues lo que hago es básicamente hacer una operación de resta, y con ello pues obtengo el monto, cuál es el que debo de garantizar en términos del 84A y 86A de la ley aduanera, ¿no? Entonces, esta parte pues, ha cobrado relevancia derivado sobre todo de la incorporación del número de identificación comercial con el tema de la sexta enmienda, y que sabemos que hubo un acuerdo específicamente por la Secretaría de Economía, donde dio a conocer estos números de identificación comercial, y en esa misma fecha del 1 de julio, pues se dio a conocer esta sanción administrativa no económica, en el cual pues va dirigida a la agente aduanal, y en el caso de los importadores que introduzcan mercancías bajo el régimen definitivo y que sean del sector textil, calzado y automóviles usados, y que pues obviamente cuando la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades y detecte la omisión o la insuficiencia de la constancia de depósito de la cuenta aduanera en garantía, pues van a suspender a los usuarios, ¿no? por estas inconsistencias hasta por un mes en el sistema electrónico aduanero. Pues aquí pues hay un inicio del procedimiento. Entonces se escriben los hechos o omisiones, se les otorgan los 20 días para brindar todas sus pruebas y alegatos e intentar desvirtuar la causal, o en su caso presentar el documento con la cuenta aduanera en garantía. Y adicionalmente, bueno, pues si todo está correcto o si se presentó la rectificación y se garantizó el monto adecuado, bueno, pues se va a quedar sin efecto la rectificación en un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Otro punto interesante es en el caso de las empresas certificadas, sobre todo del socio comercial certificado, del rubro autotransporte terrestre, en donde se establece pues un criterio atípico, ya que derivado del robo de los remolques y semirremolques de portacontenedores, para efectos de determinar pues la base gravable del impuesto general de importación, es factible declarar el 50% del valor promedio que se establece en el libro amarillo, ¿no? Lo cual, bueno, pues, les digo, en ocasiones se establecen algunos beneficios muy, muy particulares, ¿no? Entonces tenemos sobre todo algunos conceptos que ya hemos abordado en otras ocasiones, el considerar siempre el tema de los incrementables y los decrementables, que sabemos que el tema de los decrementables pues empezaron a declarar a partir del 28 de febrero de este año en el pedimento, aun cuando pues, sabemos que es información que debemos de tener de respaldo para efectos de poder acreditar la autoridad en los valores que nosotros en un momento dado estamos declarando. Y como les decía, deben de tomar en consideración pues estos cargos de manera objetiva y cuantificable, aun cuando el 113 es un tanto distinto de lo que establece propiamente el artículo 8 del acuerdo de valoración, porque lo que establece el artículo 113 es que cuando tú tengas algún gasto incrementable y que en un momento dado no puedas identificar como un dato objetivo y cuantificable, lo que te dice es que te vayas o utilices los métodos alternativos o secundarios, lo cual es muy distinto de lo que establece el artículo 8 del acuerdo de valoración, porque básicamente señala que cuando tengas un concepto de un gasto o costo incrementable y en este caso no sea objetivo y cuantificable, lo que te dice es que no lo consideres en tu valor de transacción. O sea, no señala utiliza otro método, ¿no? Lo cual sí es distinto, ¿no? Entonces, son temas que debemos de tomar en consideración. De igual manera, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los decrementables, que sabemos pues que en términos del 66 de su
primer párrafo, último párrafo, señala que deben de venir debidamente desglosados y detallados en la factura, en el documento equivalente o CFDI que emite el proveedor, y que pues obviamente nosotros aquí también debemos, en ciertas ocasiones debemos de tomar en consideración pues, los términos de comercio internacional, porque pues, así se utiliza en la práctica conforme al anexo 22 y conforme a las distintas tesis que se han emitido los tribunales. Y básicamente aquí debemos de siempre tener referencia los gastos de transporte, los gastos de seguro y los gastos, en este caso, conexos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los incrementables, les pongo aquí, por ejemplo, las comisiones de venta, los gastos de corretaje, los costos de los embalajes, costo de los envases, todos esos gastos de transporte, de seguros, gastos conexos antes de la fecha de importación, es decir, antes de que se lleve a cabo el cruce de las mercancías en tráfico terrestre, fondeo, amarre o atraque en tráfico marítimo o aéreo en tráfico en aéreo, cuando se lleve a cabo el arribo al primer aeropuerto nacional. Adicionalmente, bueno, pues tenemos los valores de bienes y servicios que son suministrados de manera gratuita a precios reducidos, que básicamente son gastos de asistencia, los famosos assist. Tenemos el caso de las regalías y derechos de licencia, siempre y cuando obviamente hayan sido acordados con base en la adquisición de las mercancías. Y también tenemos lo que vienen siendo los montos o valores que provengan de una reventa, es decir, que se revierta directa o indirectamente por parte del importador al vendedor. Y, por ejemplo, en el gasto de los seguros y en el tema de las regalías y en los valores de reversión, ¿no? Por estas reventas, aquí sí menciona el que declare los valores provisionales, que ese es un tema que obviamente no se aborda en el acuerdo de valoración, que de hecho sabemos que en las importaciones temporales debemos declarar el valor real, que también para efectos de rechazo del valor, la autoridad, conforme al 78A, pues puede rechazar el valor incluso proveniente de lo que vienen siendo las importaciones temporales, ¿no? O sea, las importaciones donde no se realice el pago de las contribuciones, simplemente haya una determinación de valor, también aplican. Entonces, sobre todo el tema de los decrementables, pues sabemos que habla de gastos que por cuenta propia realiza el importador. Dice, aun cuando se considere que benefician al vendedor, no señala propiamente cuáles, pero a través también de los criterios del comité te puedes dar cuenta de algunos ejemplos, como son los gastos de publicidad, comercialización, distribución. Estos gastos que se distingan del precio pagado y que se efectúen con posterioridad al cruce de las mercancías, dependiendo de los tipos de tráfico que ya comentamos. Obviamente puede haber una combinación de ellos, no tienen que ser todos, o puede ser que no haya. En el caso del pago del importador al vendedor, sobre todo el tema de dividendos y otros conceptos, dice que no guarden relación directa con las mercancías, y algunos ejemplos son gastos administrativos financieros, por considerar algunos, ¿no? Y aquí, en este ejemplo, básicamente podemos poner de manera práctica, en donde, bueno, pues está el monto de unas mercancías. Evidentemente se trata, como lo dijimos de un inicio, conforme a su primer párrafo, que es un valor de transacción. Por eso se realizan la adición de tanto gastos de transporte y gastos conexos. Estos costos pues no están incluidos en el precio pagado, entonces se determina una sumatoria, ¿no? A que en ocasiones parece sencillo, ¿no? El chiste es contar con toda la información y documentación al momento para determinar el valor real, ¿no? Y de igual manera podemos tener aquí los gastos del importador, de algunos conceptos, y estos sí vienen detallados, que básicamente son los del 66, que son los decrementables, y que pues hacemos obviamente
una sumatoria solamente de los que se realizaron en el extranjero, porque estos sí vienen detallados en el documento equivalente, por lo tanto, pues no se incluyen en el valor en la aduana de las mercancías, ¿no? Que esto se aplica conforme al 66, fracción al primer párrafo, ¿no? Va a haber otras ocasiones que esto podemos decir que nosotros lo aplicamos en el caso de las exportaciones, en el caso de, por ejemplo, de gastos de transporte y seguros, cuando te dice que el artículo 79, que es el valor comercial en el lugar de venta sin la inclusión de fletes ni seguros. Y esto es básicamente porque para efectos de exportación pues, se utiliza este sistema de valoración de franco a bordo, que, bueno, pues aquí lo que se señala es que quienes utilicen estos esquemas deben de disminuir de manera específica el monto que se considere para efectos ya sea de un gasto de transporte y un gasto de seguro, ¿no? Pues se hace esa resta de manera específica y ese será pues el valor en términos de libre a bordo, ¿no? Entonces, vamos a tomar en consideración, si ustedes recordarán la fórmula que estuvimos viendo, ¿no? Que te señala que es el valor de transacción es igual al precio pagado por pagar más los ajustes incrementables menos los ajustes no incrementables o decrementables y que además cumplan los requisitos del valor de transacción que establece particularmente el artículo 67. Entonces, lo primero que nos señala es que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías, salvo las que impongan, en este caso, la normatividad, y específicamente señalan, por ejemplo, las leyes, a lo mejor los ejemplos clásicos, el caso de algún tipo de mercancía, por ejemplo, los cigarros, ¿no? Ahora el tema de los cigarros electrónicos o los vapeadores, que tengas que cumplir con ciertos requisitos para poder enajenarlos. Entonces, ese tipo de restricciones te permiten continuar con el valor de transacción. Aquellos de limitación geográfica, cuando a lo mejor tienes una serie de distribuidores y sabes que pues, tú no los puedes vender en México, no los puedes vender en otro país porque yo tengo distribuidores en otro país. Las que no afecten el valor de las mercancías. Y, por ejemplo, algunos casos que vienen en el acuerdo de valoración, pues es el vendedor de los vehículos, aunque también en los criterios del Comité Técnico de Valoración vienen algunos comentarios sobre fabricantes de cosméticos cuando venden productos solo para venta por representantes comerciales, es decir, que no se pongan directamente a la venta del público, sino que se realicen a otros empresas como por ejemplo comercializadoras, etcétera, o puedes poner alguna condicionante que no se relacione propiamente directamente con el precio. Luego tenemos la venta o precio no dependa de alguna contraprestación que no puede determinarse, porque cuando se puede determinar, tradicionalmente pues eso es incrementable, pero cuando no puede determinarse, y te pone los siguientes ejemplos, ¿no? El vendedor fija precios sujetando al comprador a adquirir otros productos, es decir, un vendedor puede decir, ¿sabes qué? Pues además de venderte la madera para que fabriques los escritorios, pues también te voy a vender el metal o te voy a vender otro tipo de material de manera obligatoria, de lo contrario, pues no te vendo nada, ¿no? Entonces, eso puede ser un tema importante. Otro es el precio del producto del vendedor se fija conforme al precio de los productos que el comprador también le vende. Entonces, puede ser que el vendedor pues señala, sabes que te voy a vender el acero siempre y cuando tú los productos que yo requiero pues me los vendas a determinado precio. Pues también esa es una condicionante para que no se utilice el valor de transacción. Otro ejemplo que se menciona es el vendedor suministra materias primas al comprador y posteriormente condiciona para recibir cierta cantidad de productos finales, es decir, continuando con el ejemplo de las maderas, pues te vendo la madera, pero ya cuando termines de elaborar los productos, por ejemplo los escritorios, pues me vas a vender tanta cantidad de escritorios. Entonces, estos son ejemplos muy básicos
sin embargo, lo otro que debemos de hacer es cuestionarnos si en realidad ese tipo de limitaciones o restricciones pueden presentarse en las operaciones que llevamos en el día a día, ¿no? Pues aquí normalmente pues, utilizamos un cuestionario, pues un checklist para determinar si existen o no ese tipo de condicionantes. Otra es no revertir directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación o de cualquier cesión o utilización ulterior, salvo el monto permitido. Es decir, sabemos que la reversión, cuando se identifica sobre elementos objetivos y cuantificables, pues es evidentemente un incrementable conforme a 65 fracción cuarta. Por lo tanto, cuando esos montos que se están revirtiendo no son objetivos ni cuantificables, pues esto daría motivo para que se utilice otro método de valoración. Y posteriormente trata de cuando no exista vinculación entre el vendedor y el importador, salvo que no influyan en el valor de transacción. Es decir, sabemos que, por ejemplo, cuando en el pedimento declaramos, a lo mejor no hay vinculación, o si hay vinculación y no afecta el valor, o si hay vinculación y afecta el valor. Entonces, obviamente tenemos que nosotros identificar en qué supuesto se considera en un momento dado que hay vinculación, y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Básicamente se trata, como se conoce en ocasiones, que son partes relacionadas. Entonces, este tipo de puntos, les digo, que vimos, primero pues tenemos que hacer ese listado de cuestionamientos, y que de hecho los podemos tomar de la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana, que todavía está vigente, o de la manifestación de valor, para poder identificarnos si existen esos elementos. Si no nos contestan, cuando nosotros realizamos la pregunta, pues quiere decir que, que nos están tomando en cuenta esos puntos, porque pues no existen, ¿no? Entonces esto pues, nos ayuda para poder determinar en un momento dado un valor, ¿no? Y finalmente vamos a tener que, cuando no apliquemos el método de valor de transacción, pues vamos a tener otras alternativas, ¿no? Y que debemos de aplicarlas de manera sucesiva y por exclusión. En el principio, normalmente el método de valor de transacción de mercancías idénticas y similares, pues hacemos comparativos con estudios, ya sea que tenga en un momento dado propiamente el importador, o con información que cuente la autoridad aduanera. Y para eso se requiere hacer consultas para tener la certeza si la información que yo estoy utilizando pues es confiable, y además que se permite realizar ciertos ajustes. Pueden ser ajustes con base en las cantidades, con base en el nivel comercial, y obviamente cuando no hay esas referencias, pues tendremos en un momento dado que utilizar otro método. Y aquí les puse pues el precio unitario de venta, como les digo, o método sustractivo o método deductivo, y el valor reconstruido, que también se le conoce como el método inductivo, y que obviamente estos mencionan que podrán invertir selección importador, aunque el artículo 4 del acuerdo de valoración, conjuntamente con el anexo 3 de este mismo acuerdo, señalan que hay una reserva en el cual, bueno, pues los países tienen que solicitar la autoridad aduanera, y bueno, el artículo 71 no hace esa mención. Sin embargo, de todas maneras, como vimos, pues son de los métodos que en un momento dado menos se utilizan. El caso del precio unitario de venta, pues es un método que evidentemente es una mercancía que se pretende y obviamente se vende en territorio nacional, por eso la tomas en consideración para efectos de valorarla, y en el cual pues puedes hacerle ciertas deducciones, es decir, ciertas restas normalmente de ciertos valores que te permite la normatividad, para hacer ese ajuste y llegar a determinar un método de valeta objetiva, o el valor reconstruido, que tradicionalmente pues es un método que se basa en la conformación utilizando ciertos
gastos de las materias primas, de gastos directos o indirectos que tienen intervenido en el proceso productivo, que evidentemente de igual manera te permite la normatividad, en este caso, aplicarlo, ¿no? Y ya finalmente el procedimiento de último, en este caso, recurso, en donde pues no es propiamente un método, sino básicamente lo que te dice es que vuelvas a recorrer de manera flexible, ¿no? y de igual forma, en orden sucesiva, por exclusión, los demás métodos, y tú tengas en mente ese procedimiento y también tengas documentación e información de cómo fuiste aplicando cada uno de esos métodos de manera flexible, porque al final del día, pues de lo que se trata es que no conformes un valor de manera arbitraria o ficticia, ¿no? Que es lo que busca este acuerdo de valoración, pues los dispositivos que hemos, en este caso, estudiado hasta este momento, ¿no? Finalmente, pues vamos a tener, bueno, déjenme les platico esta otra excepción que viene, por ejemplo, en el reglamento de la ley aduanera, que básicamente señala, por ejemplo, cuando traes una mercancía excedente, ¿no? O sea, tú traes una factura, a lo mejor viene con 10,000 piezas a determinado valor, y resulta ser que traes 1,000 piezas más. Pues esas 1,000 piezas más, pues obviamente también debes de asignarle un valor, ¿no? Y aquí lo que te señala este precepto es que puedes utilizar el método de valoración de mercancías idénticas o mercancías similares, dependiendo, ¿no? Pues si se trata de mercancías idénticas, es decir, que son iguales en todas sus características o similares, que cumplen la misma función, y en este caso puedas valorar de acuerdo con esos métodos esas mercancías, aunque te señala aquí que estas podrán valorarse utilizando estos métodos, ¿no? O sea, no te lo establece de manera obligatoria, o a lo mejor puedes pedir un cambio en la factura y en términos de la 318 se subsana. Esto pues va a depender obviamente de cada caso, ¿no? Pero son cuestiones que también debemos de tomar en consideración. Y bueno, pues finalmente todo esto pues lo vamos a ver reflejado en el pedimento. Pues aquí tenemos el valor en dólares, el valor en aduana, el precio pagado en el caso de las importaciones, o el valor comercial en el caso de las exportaciones, los montos que ya comentamos de los incrementables, los valores decrementables, que todo esto pues lo debemos de cotejar, el método de valoración, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Del 1 al 6, y porque el 0 es para las exportaciones, la vinculación, si no hay vinculación, si hay vinculación y no afecta el valor, o si se afecta el valor, ya a nivel partida, pues los valores, el valor en aduana, el valor dólares, el importe del precio pagado, el precio unitario, el valor agregado, que es para las exportaciones. Y aquí, obviamente yo les puse de manera indicativa, pues, tomando como referencia el artículo 59, el 81 del reglamento de la ley aduanera, pero aún cuando el 81 podemos decir, es que no ha entrado en vigor porque la regla 151 no tengo vigencia, y los transitorios de las reglas nos señalan que van a entrar en vigor 90 días después que la autoridad diga que ya está lista. Independientemente de eso, pues sabemos que hay documentación e información que nosotros debemos de tener, o sea, no para que la compartamos a la gente aduanal, que también es una de las obligaciones que tendríamos en el futuro, sino más bien es en el momento que nos lo requiera la autoridad, conforme inicie pues, algún tipo de facultad de comprobación, que incluso podemos tener algún tipo de información y documentación ya preparada, ¿no? En nuestro expediente, para poder en un momento dado entregar a la autoridad. Entonces ya comentamos, revisar y tener el respaldo de la información y documentación, poder realizar en su defecto consultas de valoración aduanera, porque
ya lo comentamos que existen muy pocas consultas, realizar ajustes al documento equivalente en términos de la 318 y sobre todo también tener la posibilidad de efectuar las rectificaciones a la declaración aduanera, ya sea a través de las claves de pedimento R1 o a través de los pedimentos globales complementarios, pues, que también tienen un procedimiento muy específico. Ya sabemos que en temas de valor, siempre que sea para aumentar, no vamos a tener ningún problema porque tradicionalmente nos va a dar a pagar, salvo que en un momento dado estemos declarando una forma de pago distinta al acero. En el caso de disminuir el valor, si da un monto a pagar, pues vamos a tener algunas restricciones en relación con la regla 611. No obstante, siempre tenemos de tomar en consideración pues algunos otros beneficios si tenemos registro de despacho de mercancías o tenemos, por ejemplo, el registro del operador económico autorizado, ¿no? Pues ahí vienen unos beneficios para poder rectificar en el registro de despacho de mercancías dentro de los primeros 10 días o el otro dentro de los primeros 3 meses de haber llevado a cabo la operación. Entonces siempre pues, también debemos manejar esas alternativas para poder corregir en un momento dado pues el valor de la mercancía. Entonces hasta aquí me quedaría. Les digo, solamente vimos una parte, probablemente en otra sesión podemos abordar otros temas. El tema de valoración, la verdad, es muy interesante y bueno, pues sabemos que en la práctica, pues la autoridad sí lo ha aplicado. Cuando vemos esas multas de los 60 y tantos mil pesos, ¿no? Cuando dices, ¿sabes qué? Pues no tengo elementos para determinar el valor en aduana, ¿no? Y esa es la tradicional, ¿no? Porque también vemos el anexo 19 que te menciona que, por ejemplo, los importes de los incrementales o el importe de valor, si está incorrecto, pues aplica una multa de 2,010 pesos, ¿no? Es un dato inexacto. Sin embargo, en la práctica, en muchas de las ocasiones, pues te aplica la del artículo 200, ¿no? Pues hasta aquí sería todo. Y pues bueno, muchísimas gracias siempre por estar conectados, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Por esta grandiosa exposición. Hay muchas felicitaciones y bueno, para que pongas en tu pared un reconocimiento más de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque, te otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema debida diligencia del valor de la mercancía en las importaciones el día 25 de octubre del 2021. Muchísimas gracias, Richard. No, al contrario, estamos en contacto.